Es complicado, como dices. A nivel latinoamericano no se está haciendo, a nivel internacional, Estados Unidos, no se está haciendo exactamente sonidos inmersivos, pero sí se están haciendo contenidos en realidad virtual o contenidos, experiencias digitales, ¿no? Tripulantes del multiverso, todo está conectado. Sintonizamos historias de seres extraordinarios que revolucionan nuestra realidad. Este es el Show Singular. Señores y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de El Show Singular. Yo soy Eder Delgado y en esta ocasión nos acompaña Pili. ¿Cómo estás, Pili? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Eder. ¿Y tú cómo estás? Bien contento. A Pili le digo Pili nada más, no Pili Pilar Huertos como lo diríamos en un episodio normal, porque Pili es súper amiga. La verdad me dio mucha nostalgia volverla a ver después de 2 años de lejanía. Ya la escucharán que... De hecho es cruzando el charco, o sea, después del mar entre Europa y América. Pero pues ahí ya la conocí cuando estábamos ahí por el sur del continente americano, en Chile. Y pues la verdad ella hace cosas increíbles y ahorita tiene un proyecto súper padre con el que vamos a estar platicando. Pero antes de poder entrar ya más en detalle, les voy a contar quién es Pili. Pili es comunicadora audiovisual, especializada en narrativas inmersivas, cofundadora de Sonidos Inmersivos y parte del directorio de Mustache. ¿O cómo se pronuncia? Mustache. Mustache. Super, Pili. Oye, cuéntanos. Ya sabes que a nosotros nos encanta la onda retro y siempre le preguntamos a la gente, porque partimos de esta idea de que pues uno llega a ser, o quizá no necesariamente, pero sí se influye mucho por lo que le toca vivir de niño, ¿no? O de niña. Y a veces las cosas que vemos nos interesan y con lo que jugamos, y luego cuando crecemos resulta que por ahí tenemos como una gran parte de nuestra pasión y lo que nos gusta hacer, ¿no? Uh-huh. ¿A ti qué caricatura, qué programa, qué situación en tu niñez sientes que te marcó de forma importante en la persona que eres hoy en día? Es que hay infinitas cosas. A ver, elige una. Como decir una es imposible. Bueno, elige top 3 entonces. Hay infinitas cosas que influyen e inspiran. A ver. ¿Cuáles? Por ejemplo, de las primeras películas Disney que vi, ajá, me influyó La Bella y la Bestia, porque me gustaba el personaje de Bella, que pasaba un poco de todo lo que pensaban los demás y hacía un poco lo que le apetecía. Okay. Ese tema, como ese mensaje, ¿no? Otros mensajes de Disney, ese mensaje me parecía muy interesante. Me caló. Sí, totalmente. También vi mucho, no sé si decirlo anime, pero como Goku, Caballeros del Zodíaco, como estos dibujos que llegaban en los 90 a España. Bueno, yo, soy de España, por si... Se te tocó vivir Chile, la onda vital en Dragon Ball, no el Kame Kameha. Claro, onda vital. El onda vital. Sí. Y luego, no sé, es que soy bastante como... Igual friki, pero ajá, con mucho orgullo. Me gusta bastante la palabra, friki. Me gustan mucho los videojuegos, la lectura, en fin, en cualquier narrativa, ¿no? Como en pasar horas disfrutando de una buena historia. Okay. Entonces, no sé, películas que me marcaron de pequeña, que ahora han sacado como reediciones hace poquito. Por ejemplo, Tron es una película que me gustó bastante como cuando era pequeña. Como eso de poder meterse a un mundo que es de un videojuego, que no funciona con las normas de la sociedad nuestra, que tiene otras dinámicas, otras físicas, y un poco yo creo que me influye bastante el imaginar otros mundos. Star Wars, Star Trek, no sé. Blade Runner, Terminator, no sé. Okay. Hay harto cine ahí de referencia. Entonces te gusta como este rollo medio... no sé si futurista. Bueno, sí, es que todo lo que nos acabas de decir básicamente es futurista, ¿no? O sea, y sobre todo la de Tron. Creo que Tron es una película casi de culto porque muy poca gente la ubicaba. O sea, no es como un Terminator, ¿no? Y qué padre. Y ahorita, o sea, ¿con qué lo vinculas? ¿De qué forma forjó eso
a la Pili que es hoy en día, ¿no? O sea, ¿qué proyecto traes donde sientes que todo eso encuentra como un resultado? Yo creo que ahora, claro, todo cobra sentido. Ajá, exactamente. De pequeña no lo sabía, pero todo cobra sentido porque ahora tengo un emprendimiento con otros socios que se llama Sonidos Inmersivos. Ajá. Y en Sonidos Inmersivos, que bueno, igual ha evolucionado en estos últimos años desde que nos juntamos a formar la idea, ahora tiene que ver un poco con crear otros mundos. En Sonidos Inmersivos, básicamente lo que estamos haciendo es crear la primera plataforma de conciertos inmersivos de Latinoamérica. Entonces vamos a usar dinámicas que vienen del mundo de los videojuegos, okay, para que sea una plataforma donde el espectador está súper involucrado y súper activo dentro de no solo ver como conciertos, sino interactuar dentro de estas experiencias. Ya no hablar de espectador, de hecho, es como eres un actor más dentro de este show, como pasa un poco en la vida real, ¿no? Que eres parte del show en vivo. Claro, en ciertos parámetros. Sí, de hecho, a eso era la pregunta, porque pues podemos hablar de sonidos inmersivos, pero a veces la gente que somos mortales no tenemos ni idea de a qué te refieres con un sonido inmersivo. ¿Cuál sería como si llegara una abuelita contigo y te preguntara, mija, ¿qué estás haciendo en tu vida día a día? ¿Cómo le explicarías eso de estar en una experiencia de sonidos inmersivos? Claro, le explicaría que es un sonido inmersivo, sería fácil explicárselo. Me pondría a la abuelita sentada en una silla, ajá, le hablaría de cara, okay, le hablaría en la espalda, le hablaría a un lado, le hablaría al otro, y mi voz iría rotando, ¿cierto? Alrededor de esta abuelita. Entonces yo le diría, esto que estás experimentando ahora, donde ves la espacialidad en mi voz, porque estoy en un espacio físico contigo, se puede pasar al mundo digital. Wow. Sería como la forma de poder explicárselo. Está padrísimo así con esa voz de española, como bienvenida a el espacio digital. Como que le da más punch como el comercial, ¿no? Y claro. ¿Cómo sale esta idea? Porque está súper padre, está como muy innovadora. Yo creo que en el día a día no nos encontramos con ofertas tan así. Nos mencionas de videojuegos, etcétera. Quizá la gente que está un poquito más metida en esos aspectos, pues sí le ubican un poco más. Pero, no es algo que te encuentras en el día a día, ¿no? Entonces, ¿cómo surge la idea de lanzarnos a hacer la primera plataforma? Pues surge en 2017, antes de la pandemia, antes del apocalipsis. Claro. Antes de todo esto, del apagón físico. Sí. y el ir a la vida digital surge porque nos llamaba mucho la atención la realidad virtual. Okay. Había diferentes iniciativas en el mundo. Podemos destacar, yo destacaría Dior como gran pionera de la realidad virtual con esta exposición itinerante que hizo de su disco. Okay. Hoy se me ha olvidado el nombre del disco, soy pésima. Pero eso sabemos quién es. Pésima embajadora de Dior. Donde en la exposición tú podías ver con visores de realidad virtual la garganta de Dior o diferentes imaginarios que estaban compuestos del disco. Entonces nos atraía mucho la idea del 360, de la realidad virtual, y decíamos, se puede aplicar, o en Chile se está aplicando, pues en formación, en visitas de piso piloto de forma virtual, porque ahorra costos, por los beneficios, ¿no? de tener un visor y no tener que desplazarte a diferentes sitios. Pero no se estaba aplicando en música, y veíamos mucho potencial en aplicar la realidad virtual a la música para como dos líneas, ¿no? Es como lo que teníamos en ese día, en 2017, en el imaginario. Sí. Una como para memorar, guardar en la memoria humana los conciertos de artistas míticos. Okay. Como puede ser Queen, ¿no? O sea, Queen, si tú pudieras hoy asistir a un concierto de Queen o de David Bowie o no sé, de algún grupo que te encante, de Michael Jackson, ¿lo harías? Obvio que sí. Poder volver a vivir un concierto de esos como si estuvieras ahí. Yo feliz, ¿dónde firmo? Pues ese planteamiento es el que nos llevó de no puede ser que haya bandas que están, falleciendo por la edad, evidentemente, o porque se separan, y ya no vas a poder nunca ver un show o vivir o experimentar un show como es en la realidad, porque al final tienes
material audiovisual con montaje tradicional donde, bueno, pues hay un director, ¿cierto?, que te va cambiando las cámaras, entonces tú disfrutas más o menos de la experiencia porque ves un público, ves a la banda, pero no lo disfrutas en 360, tú no coges, te pones así, giras y te cambias de cámara tú mismo, claro, ¿no? Y dices, esto es así, como bola, como sí, qué tipo de gente había, cómo vestían en ese momento, no sé. Eso solo lo puedes hacer en realidad virtual. Y entonces empezamos un poco a indagar en ese camino. Y bueno, ahora estamos un poquito más centrados, que al final la realidad virtual en Latinoamérica lamentablemente no es masiva, ¿no? No, todo el mundo tiene un celular, casi todo el mundo tiene un computador, la conexión más o menos está estable en casi todos los sitios, pero no tanta gente tiene un visor de realidad virtual. Y si bien es cierto que para disfrutar de una experiencia 100% inmersiva necesitas un visor de realidad virtual, así que por eso estamos tirando un poquito más por el mundo de los videojuegos en este momento, pero no descartamos sacar luego esta aplicación que va a ser lanzada para versión de PC, no la descartamos como en 2023 o 2024 igual, sacarla ¿sí? en realidad virtual. O sea, igual no es tanto tiempo. Yo pensaba que lo que ibas a decir, no sé, en 2050, pero no, en 2023, o sea, estamos a nada. Se va a ir súper rápido. Estamos a nada. Y en tiempo de pandemia, avanza mucho más rápido. O sea, no puedo creer que hace un mes estábamos ahí empezando con todo ese tema y ahorita, ¿dónde estamos, no? Oye, ahora, ¿cuál es tu papel en toda esta jugada, no? Porque me cuentas que hay varias personas. ¿Cómo son los perfiles de esas personas que forman parte de Sonidos Inmersivos? Pues bueno, de los fundadores, yo soy la parte audiovisual, okay, dirección creativa, ahora me estoy encargando también de la parte de comunicación, al final soy un poco la loquita del equipo, la que piensa así a lo grande y a lo loco, y bueno, los chicos me aterrizan de repente las ideas de, bueno, esto hay que bajarlo a tierra, esto tiene que ir de esta forma. Edgardo González, que es el otro fundador, es más el que se encarga del tema del audio, porque él es ingeniero en sonido, entonces es el que investigó todo el tema del audio inmersivo, ¿no? Cómo se consigue el audio inmersivo, cómo se aplica, en fin, todos los beneficios que tiene, etcétera. Y Ciro Peralta, que es el tercer fundador, él se encarga un poco de todo. Al final él viene desde el mundo del diseño también y de la creatividad del diseño web, pero es muy autodidacta, entonces ahora están como encargado de todo lo que es el tema de investigación tecnológica, porque le gusta mucho. Somos muy autodidactas. Okay. Bueno, a mí evidentemente vengo desde la comunicación audiovisual, la carrera en España, pero finalmente a mí no me enseñaron realidad virtual, ni me enseñaron que es una narrativa inmersiva, nada. O sea, que esto lo hemos ido investigando al final por nuestra cuenta, ¿no? Porque no hay escuela, o recién se están creando las escuelas de esto. Qué padre. Yo creo que este modelo donde nos encontramos a veces con personas que pueden ser muy diferentes a nosotros, de repente salen cosas también pues muy creativas, ¿no? Y muy innovadoras, como lo que mencionas. A veces, o sea, yo nunca había conocido a un ingeniero en audio hasta que conocí a Edgardo, ¿no? En la vida, y yo creo que hasta ahorita todavía no conozco a ninguno. Entonces, es fregón cuando puedes encontrarte con ese tipo de perfiles que luego aportan como visiones muy distintas entre sí. ¿Cuánto tiempo llevan ya con Sonidos Inmersivos? Pues desde que empezó la idea es como finales de 2017, principios de 2018, pero realmente desde que nos formalizamos como empresa, porque ahora ya somos una empresa formal, okay. Fue como a finales de 2019. Nos formalizamos de hecho porque participamos de una aceleradora de aquí de Chile, que se llama Bizarro, de una gran productora, Bizarro Lab, sacó un departamento de aceleración de proyectos de innovación asociados a la música. Y dijimos, ya, formalicémoslo, porque básicamente había que formalizarse para participar en la aceleradora. Sí. Seguíamos trabajando un poquito sin esa formalidad. Y yo creo que después de haber pasado el proceso de la aceleración, crecimos mucho, ¿no? Porque sentamos también muchas bases que nos faltaban. Al final yo vengo del audiovisual, Edgardo del sonido y Ciro del diseño. Todos han trabajado en televisión, yo he trabajado un poco más en medio independiente. Pero cómo crear una empresa, cómo sentar las bases, dónde buscar fondos de inversión, cómo hacer un pitch, no sé, cómo llevar tus finanzas, como ciertos contenidos que tienes que tener luego también claridad a la hora de montar una empresa. Eso es algo que no nos han enseñado en ningún sitio y la aceleradora nos ayudó mucho, ¿no? A construir esto y cómo potenciarlo. Por eso ahora estamos como mucho más ordenados y como con todo el power y toda la energía, porque estamos mucho más estructurados gracias a Bizarro. Gracias, claro. Bizarro. Patrocinado
por bizarro, ¿eh? No, por si no sabían que este podcast estaba patrocinado. No, hubiéramos llegado, pero hubiéramos avanzado más lento. Yo creo que hubiéramos llegado a donde estamos hoy, pero hubiéramos quizá avanzado más lento. Entonces fue clave como la aceleración. Es como, de verdad era una aceleración. Oye, ¿y cómo fue ese rollo de encontrarse con otros proyectos? O sea, ¿qué tipo de proyectos formaban parte de esta aceleración que cuentas, pues? Pues formaban proyectos muy interesantes. No todos estaban, o sea, bueno, todos estaban asociados a la música de una manera u otra. Okay. Por ejemplo, estaba Innova Cero, que es, se encargan de, en los eventos, reciclar todos los materiales que no se suelen reciclar en un evento y hacer una medición de impacto. Y no solo reciclar, sino que dar una vida útil de verdad a esos materiales que están reciclando. Hacen como todo el ciclo. Wow. Te recolectan, por ejemplo, los vasos de plástico, que es un gran desperdicio dentro de los eventos masivos. Y luego te hacen, por ejemplo, una de las... Es que no me acuerdo cómo se llama, pero es una cosa de deporte. Como estos pivotitos que ponen para entrenar en los partidos de fútbol, para hacer, pues... que no sé cómo, no sé cómo se llama, no tengo idea, pero unos pivotitos o como materiales que luego se usan en deporte y que son realmente útiles en la sociedad. Si alguien sabe, que nos escriba, por favor, y nos diga qué cosa es esa, porque pues no, aquí a los dos, bueno, a mí no me gustan nada los deportes, nada más sé nadar, no sé Pili, pero bueno, ahí les encargamos, por favor. Ya, otro por ejemplo era, se llama Entrada en Mano, el proyecto, y lo que ellos habían creado era un grupo de Facebook donde tú sabes que cuando a veces compras entradas para un concierto, luego se acerca la fecha del concierto y de repente tienes una entrada pero no puedes ir al concierto por X motivo que sea. ¿Y tú qué quieres hacer? Tú quieres vender la entrada, ¿no? Para que alguien vaya al concierto en lugar de... Y recuperes tu dinero mínimo, ¿no? Claro, entonces ellos crearon esta plataforma donde se hacían estas transacciones asegurando el proceso de compra y la fiabilidad para que no haya un mercado negro, ¿no? de la venta de entradas. Y bueno, pues entraron a la aceleradora lo mismo pues para formalizar y crecer y expandirse más. Y había hecho proyectos de todo tipo. Por ejemplo, había un proyecto que yo creo que no tiene tanto que ver con música, pero realmente está muy interesante. En el tema de los emprendimientos, cuando tú recién estás partiendo un emprendimiento, normalmente no sabes valorizar tu emprendimiento, tu empresa, ¿no? Claro, y tú vas a pues, no sabes ni cuánto cobrar, ¿no? Claro, vas a buscar fondos, pero es como, ya, ¿y cuánto vales? Y tú, no tengo ni idea. Sí. No sé qué está pasando. Dando dinero y se acabó. Entonces, claro, ellos se encargan con un algoritmo de valorizar las empresas, incluso startups que no tienen ventas aún. Se llama Auget, por si quieren buscarlo. Y les está yendo súper bien también porque era un nicho que nadie había explorado. No sé si en Latinoamérica, pero desde luego en Chile era un nicho que nadie explora. Yo creo que en Latinoamérica tampoco, pero quizá hay otro Auget a saber dónde. No sé si en México hay alguna empresa que se dedique a valorizar de forma fácil y sencilla online a través de un algoritmo tu startup. No, ni idea. Ahí si lo ubican también nos pueden decir. Y con gusto los invitamos aquí al Show Singular para que nos cuenten qué tal. Ahí en comentarios. Sí, claro. Pili, te preguntaba esto porque con el tema de los sonidos inmersivos, pues suena como que están solos en la vida. O sea, ¿quién más está haciendo sonidos inmersivos en Latinoamérica? Yo creo que, otra vez, como les decía, si para mí, Edgardo es la primera persona y la única persona que conozco que es ingeniero en audio, o sea, las únicas personas que conozco que están haciendo sonidos inmersivos son ustedes. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso como de empujar a contracorriente, pero contracorriente en serio? O sea, no es como un asunto de voy a ser el próximo Uber, ¿no? Porque pues, no hay... o sea, bueno, hay mucho, pues, ¿no? Ya se sabe, ¿no? Claro, si exactamente, funciona, pero de lo otro es como la gente no tiene ni idea de qué me estás hablando, a menos que seas como muy tech o muy friki como una amiga, y que ubiques mejor el concepto, pero si no... Entonces, ¿cómo ha sido este proceso de realmente empujar y generar como un mercado en algo tan innovador? Pues es complicado, como dices. A nivel latinoamericano no se está haciendo, a nivel internacional, Estados Unidos, no se está haciendo exactamente sonidos inmersivos, pero sí se están haciendo contenidos en realidad virtual o contenidos... experiencias digitales, ¿no? Modeladas 3D, por ejemplo Wave, ¿no? Si habláramos de alguien que hace contenidos, que estaban en contenidos de realidad virtual y que luego han pasado su modelo de negocio a conciertos en plataformas de PC, modelados con artistas digitalizados, podríamos hablar de Wave, pero a nivel latinoamericano no se está haciendo y es difícil, claro,
como hacer alianzas con productoras, sellos, artistas, ¿no? Y hablarles de una tecnología que en principio les suena chino, mandarín. Sí, sí, sí. Claro, tienes que llevarles también como material, ¿no? Para que entiendan un poco qué es una digitalización de artista. Bueno, pues puedes hablar de ejemplos que quizá les suena, como por ejemplo ya, Travis Scott, Fortnite. ¿Te suena? ¿Sabes qué es Fortnite? Vale, ¿sabes qué es Travis Scott? Sí, sí. Seguramente sí. Es un ejemplo, ¿no? Que explotó y que fue trending topic y dudo que alguien a día de hoy quizá no cache, quizá no sabe qué es Fortnite, pero seguramente ha oído algo de Travis Scott y Fortnite. Claro, sí, totalmente. ¿No? Entonces tienes que ir con ejemplos internacionales para poder un poco aterrizar qué es sonidos inmersivos o qué se pretende en esta plataforma. Tienes que hablarles de gamificación, claro, es un idioma, el idioma de los videojuegos es un idioma para un productor de eventos masivos, un idioma que está como súper lejano, pero que al final yo creo que se tienen que ir adaptando. Esto es como cuando llegó el internet, ¿cierto? Sí, y se pirateaba la música en internet y todo el mundo descargaba música en internet, que las grandes industrias, los grandes sellos decían, yo no quiero estar en internet, yo quiero seguir vendiendo cosas físicas porque es el negocio que yo conozco. Pero finalmente salieron, bueno, se pirateaba, salió Spotify y salieron otras plataformas de contenido en streaming y finalmente, ¿qué hicieron los sellos? Ya, metámonos ahí Sí, también. claro. Que estamos perdiendo. Lo mismo con Netflix. Yo creo que al final la tecnología se impone. Claro, la sociedad avanza. Yo me acuerdo que el año pasado estaba como todo el tema de los Oscars y mucha gente decía, ¿cómo es posible que vamos a darles premios a películas que no se estrenaron en los cines, ¿no? Y ahora, con la pandemia, las únicas películas que vamos a ver en los Oscars son películas que se estrenaron en streaming. Son muy poquitas las que sí alcanzaron a publicar, pues sí, a salir en el cine directamente. Entonces es como dices, como hay que subirse al barco de la tecnología, si no, compadre, te quedaste y bye, ¿no? Adiós. Sí. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia? O no sé si te tocó puntualmente a ti, pero de esa de ir a tocar puerta la primera vez, ¿no? Y de encontrarte con este productor que a lo mejor se hacía como que se las sabía todas y que me va a venir a decir estos tres tipos que a lo mejor van empezando de un negocio que yo conozco, ¿no? O sea, ¿cómo fue esa preparación mental de ustedes para decir, la verdad es que confiamos mucho en nuestra idea y estamos yendo porque nos diga que sí? Claro, ahí es un dato curioso, ¿no? Porque nosotros, hasta que nos formalizamos a finales de 2019, realmente no habíamos ido como a grandes productores, no nos habíamos acercado a nadie grande, estábamos trabajando con independientes, música independiente. Okay. Entonces era mucho más fácil acercarse a un independiente y hablarle de 360, que es lo que estábamos haciendo en ese momento, poniéndole, pues, mostrándole, ¿no? Cosas que habíamos hecho. Pero al final igual nos miraban un poco como decís vosotros, como a huevo, como a menos. Sí. Nos miraban un poco a menos porque era como, yo voy a hacer mi show y tú si quieres, bien, pon tu camarita ahí. Sí. ¿Sabes? Que bueno, si os metéis a YouTube sonidos inmersivos, lo que vais a ver es esa etapa que estoy como ejemplificando. Entonces, lo que tenemos son grabación de conciertos, pero no tenemos experiencia inmersiva. Porque básicamente era como, pon tu camarita ahí. Ya, pero es que mi camarita 360 no vale, no es una camarita tradicional, entonces yo necesito generar una experiencia, no me vale solo grabar. O sea, puede ser grabar un concierto donde estoy la cámara en una posición privilegiada. Sí, puede funcionar. O sea, y funciona. Como, bueno, ahí tendrás los conciertos para siempre, ¿no? Y puedes ver un poco la esencia del concierto. Pero lo suyo es trabajar un poquito más el tema de la experiencia para que sea, al final, mucho más rico el contenido, ¿no? Y que el espectador se meta de lleno y lo disfrute mucho más. Entonces nos costó bastante. Después, ¿qué ha pasado? Que con la aceleradora era mucho más fácil como quizá hacer, o sigue siendo, no es tampoco súper fácil, que conste, pero tenemos una experiencia donde ya tenemos un pitch preparado, donde llevamos como el visor, si hay que llevar el visor, o llevamos el material de tal forma que se explica por sí solo. Es como yo te lo pongo y tú lo entiendes. Yo luego te hablo y te camelo lo que tú quieras, pero tú lo ves y lo entiendes. O sea, obviamente con material propio, porque te puedo poner lo que estábamos hablando, el Travis Scott de Fortnite, y tú lo vas a entender perfectamente. Un videojuego donde la gente se mueve, hay un artista digitalizado y la experiencia es inmersiva porque va cambiando, va evolucionando y no estás estático viéndolo así sentado en tu computador. Tienes que estar pendiente y moviéndote y tal. Tú eso lo vas a entender, pero nosotros hemos creado ejemplos para que lo entiendan con esto lo he desarrollado yo. Porque si no es como, sé lo que ha desarrollado Fortnite, pero ¿tú qué desarrollas? Exactamente. Sí, porque muchas veces luego andan otra vez como comparándose con otras cosas, con lo que le decía. Porque a mí me tocó en esta época
no sé en Chile cuándo fue realmente, o si se dio una situación similar, pero al menos acá en México creo que hubo una época como entre el 2014 y 2016, donde estaba este boom del emprendimiento y todas las personas que escuchabas hablar siempre se comparaban con somos el Airbnb de no sé qué cosa, somos el Uber de no sé qué cosa, somos de tal... Y está bien, pero de cierta manera hay que ver como qué cosa nueva estamos aportando. Mucha de la gente dice que la innovación es como esta mezcla entre lo familiar y lo nuevo, ¿no? O sea, como que sí, y creo que tiene como un asunto pues de los cavernícolas, porque decían, pues sí, tiene que ser familiar porque significa que no me he matado antes y tiene que ser nuevo para que llame mi atención. Entonces, esta dinámica que cuentas como de, vamos a dar los ejemplos del Travis de Fortnite, ¿no? Pero mostrando nuestro material, pues ahí está el gancho completo para que sí sea algo vendible totalmente tuyo, ¿no? Y que claro, es como lo nombro, pero no lo muestro porque eso no lo he hecho yo, no me interesa. Claro, y yo creo que ese es un super tip que nunca he escuchado como que alguien lo diga tal cual. Y está padre porque pues es una área muy innovadora como lo hemos contado. Y ahora este sentido como de comunidad que también es bueno a veces, ¿no? Por ejemplo, aquí en la pandemia resultó que, no sé, hasta los del gimnasios se juntaban, iban con el gobierno para que les dieran chance de abrir los gimnasios porque eran más limpios que ir en transporte público, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí me da cuenta como nunca se me había ocurrido que los dueños de los gimnasios podían juntarse y como pedir algo, ¿no? Y pues sí, por algo existen las cámaras o los clubs o las asociaciones, etcétera. Pero pues ¿con quién te juntas y trabajas sonidos inmersivos, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido su paso para armar comunidad? Claro, aquí hay diferentes organizaciones. Bueno, decías antes que yo pertenezco a Mustat. Mustat es la Asociación de Música y Tecnología Chilena. Entonces, desde ahí, desde la innovación aplicada y la tecnología aplicada a la música, también estamos haciendo como pelea, no estamos peleando, sí. Pero hacemos nicho, nos unimos y podemos como demandar desde un colectivo, desde una asociación, desde un grupo de empresas que se dedican a la tecnología y a la música, pues diferentes cosas al gobierno en este caso, o bueno, pues unirse y al final hacer demandas. Y también respecto a las experiencias inmersivas está la Asociación Chilena de Experiencias Inmersivas, ACHEI. Vamos a tener que dejar todo el link luego por ahí abajo. Achei, como suena como estornudo, pero bueno, Asociación Chilena de Experiencias Inmersivas, que se está formalizando recién este año. Y desde ahí igual hay diferentes actores que no solo se dedican a la música, se dedican a cualquier área que tienen que ver con tecnologías de realidad mixta. Hay gente que hace realidad aumentada, gente que hace realidad virtual, gente que hace todo. Nosotros también formamos parte de esa asociación. Entonces, al final, lo bueno de estar en una asociación, cuesta mucho levantar una asociación. Eso es importante también. No... Sí, nada, es veamos gratis, todo de color de rosa. Sí. Cuesta mucho porque básicamente al final tú estás como startup, ¿cierto? Estás luchando por sobrevivir, ¿vale? Y de repente no tienes tiempo para vertebrar lo que implica una asociación, de hacer una reunión semanal o al mes, ¿y quién hace la minuta? ¿Y quién hace esto? ¿Y quién ordena lo otro? Es complejo, pero al final hay que darle como harta gana porque luego es muy bueno cuando se construye. Con Achei, por ejemplo, estuvimos participando como organización, las diferentes empresas, en Steropsia Europa. Este 2020 y ahora este 2021 vamos a participar Steropsia Chile también con la asociación y pues harán charlas y bueno, es genial porque es un sitio donde haces networking también con otras organizaciones y está como muy interesante también como este nexo, ¿no? Esta comunidad, este ecosistema, ese es el tema. El tema ecosistema, que es como... Solo pensamos que eso tiene que ver con la naturaleza, pero respecto a vertebrar empresas o innovación, cualquier rubro, hay que crear igual un ecosistema. Sí, totalmente. Pues de hecho, o sea, yo me acuerdo que entre las cosas raras que hago a veces es ver videos en YouTube, pero de ahí un tipo que tiene como le gusta cuidar hormigas, ¿no? Y tiene como diversos tipos de hormigas, todo el tema. Pero y lo digo por el tema del ecosistema. Había una ocasión donde me acuerdo que ponía como una planta carnívora porque resultaba que tenía como muchas hormigas. Ya decía, bueno, para que se equilibre, ¿no? Y resultaba que las hormigas le daban de comer a la planta porque la planta todavía no estaba lo suficientemente madura. Es decir, llegaba un momento donde el mismo sistema se equilibraba, ¿no? Y muchas de las veces cuando uno está emprendiendo piensa que es pues tú contra el mundo
y que la otra persona es competencia y jamás debes hablar con esa persona y que no sepa lo que hago y no hay que mostrar lo típico que ponen en las redes sociales de como vendo esta cosa, si alguien interesa mándame mensaje directo, ¿no? Es como, ¿por qué? Porque pues tienes esta sensación de competitividad a cada rato y no como una colaboración sana, ¿no? Entonces, si quieres realmente como desarrollar tu industria, el tema de aportar al ecosistema, pues es clave, ¿no? Es parte del proceso. Y ahora que lo que contabas del tema de la versión europea, ¿cómo ha sido este asunto ya de pensar en más allá de Latinoamérica y ver como que tienen esos contactos, pues, con otros países, ¿no? Con otra gente de otros lados y otras culturas? Claro, es que la idea, por ejemplo, bueno, voy a llevar desde el punto de vista de sonidos inmersivos, ¿no? De nuestra startup. Sí. Nosotros no queremos crear todas las experiencias inmersivas de Latinoamérica y del mundo. Esa no es nuestra intención. No es nuestra intención y nunca la fue. Quizá hacemos, no sé, 15 experiencias inmersivas al año, o 3, o 20. Pero al final lo interesante va a ser crear una plataforma para que más creadores de contenidos metan sus contenidos en la plataforma y crezcamos todos juntos. O sea, aquí la idea no es yo quiero acaparar todo y hacerlo todo, ¿no? Porque eso es imposible. Claro, sí. Uno es imposible por capacidad humana y por imposible. Por salud. Y por salud y por todo. Y dos, porque cuanto más gente se interese, por ejemplo, en este caso, en las tecnologías inmersivas, en el contenidos 360, en la realidad virtual, en virtualizar artistas, más crece el nicho y más puestos de trabajo crecen y más, o sea, es como todo maravilloso, es como win to win. Sí, más modeladores van a tener trabajo, más iluminadores en Unity van a tener trabajo, que van a reconvertir su carrera de iluminar un escenario físico a iluminar un escenario virtual. Porque, por ejemplo, ¿qué está faltando ahora? A mí, por ejemplo, particularmente me están faltando perfiles de iluminadores para producción virtual. Me están faltando modeladores que sepan integrar el modelo 3D en Unity o Unreal. No sé, es como que al final hay muchos expertos en nichos, ¿cierto? Pero ahora yo creo que hay que ir abriendo cada vez y ser un poquito más polifacético en algunas cosas. Puedes ser el mejor modelador de arbustos. Yo te voy a encargar los arbustos a ti porque te has especializado en hacer arbustos. Sí. Eres el tío mejor que hace los arbustos que yo quiera. Maravilloso. Pero ojalá que supieras integrar tus arbustos o exportar tus arbustos para que yo los integre en Unity o Unreal. Sí. ¿Y han tenido oportunidad de acercarse con universidades, por ejemplo, y escuchar qué es lo que están pensando las nuevas generaciones, por decirlo de alguna manera? O sea, como esto mismo que estás contando, ¿no? Claro, de momento no lo hemos hecho, no lo descartamos porque ahora mismo estamos súper centrados y, como te digo, no nos falta, por lo menos a los 3 fundadores, incluso al equipo que estamos con el que estamos desarrollando la aplicación, no nos sobra tiempo. Sí, me imagino. Siempre falta tiempo. Entonces no nos hemos podido acercar como no solo para ver qué se está enseñando, sino también quizá para dar alguna charla para ver posibles salidas para esos desarrolladores, modeladores, diferentes creadores, ¿no? Que van a salir mañana a buscar trabajo y quizá van a pensar que la única forma de buscar trabajo es modelar 3D para publicidad, pero hay un mundo gigante, ¿no? Y yo creo que muchos modeladores o desarrolladores quieren, cuando se meten en la carrera es como quiero crear videojuegos, ¿no? Sí. Pero el mundo de los videojuegos es muy grande y hay otros nichos, como por ejemplo pues, la música y otras cosas que seguramente van a ir surgiendo de a poco, que no son videojuegos pero se acercan mucho. Entonces hay como que ir abriendo también la mente a las nuevas generaciones. Evidentemente, si el maestro no tiene abierto el radar, dudo que lo vaya a tener el alumno de repente, aunque son muchos autodidactas, ¿no? Eso es igual lo bueno de tanta reclusión en tu casa. Todo el mundo se ha volcado igual a la vida digital y yo creo que la gente cada vez es... la gente curiosa, vamos a especificar, la gente curiosa cada vez busca más, ¿no? Grupos, ¿no? A mí me gusta mucho el modelado 3D. ¿Qué grupos hay en Chile que se junten modeladores 3D o que haya diferentes, pues, arte o concursos o exposiciones y yo pueda pues ahí hacer mis proyectos personales, ¿no? Aquí por lo menos en Chile se están dando diferentes cosas en ese ámbito y eso es bacán porque de repente te juntas con una comunidad de 300 artistas. Yo me metí el otro día, voy a buscarlo, lo tengo en Discord. Claro, igual hay que meterse en hartas plataformas. Tengo una comunidad que se llama Arte Electrónico CL, si lo quieren buscar, y está en Discord. Y van a hacer una exposición el día 25 de este mes con diferentes artistas visuales
y te metes en la comunidad y hay 300 artistas de un montón de tipos. Hasta nosotros nos hemos metido porque igual hay que estar atento a los artistas porque pueden ser personas con las que colaboremos, que veamos como la misma dirección, que les interese el proyecto, a nosotros seguramente nos interesa su trabajo, entonces cómo podemos ir vertebrando, ¿no? El unir y acercando posiciones. Quizá gente que no hubiéramos conocido de ninguna de las maneras si no existiera la virtualidad y estos espacios, ¿no? Que se dan. Sí, o sea, ese asunto, es que yo creo que algo que vale la pena subrayar aquí es el tema de la comunidad, ¿no? Y cómo lo que dices nos acerca a gente que jamás nos hubiéramos imaginado poder tener, y aprovechando también el tema de la virtualidad, que al principio también sonaba como, ¿cómo es posible que va a haber este asunto de los conciertos? O sea, todo el mundo pensaba la forma más fatalista posible. Y al momento de ya estar como más adentrados y ver como nuevas oportunidades, nuevas formas de tener experiencias, de poder pues compartir. Yo, o sea, también como soy muy ñoño, me ponía a ver conferencias que nunca pude haber visto porque eran, no sé, en Colombia y ahora estaban a nivel internacional y todo el mundo podía entrar a verlo, ¿no? Entonces es genial cómo se empiezan a como dar las cosas de cierta manera para encontrarnos, ¿no? Y para generar como esas nuevos descubrimientos y despertar también como intereses en nosotros. Con esos proyectos que has contado y demás, ¿cuál ha sido el proyecto que más has disfrutado hacer tú? O sea, aquel que más te emocionó o del que más aprendiste en el proceso. No sé si hay alguno. Con sonidos inmersivos. Pues mira, justo el año pasado participamos en una hackathon que organizó Hack Musical Valparaíso. Y ahí participamos, bueno, como mentores de tecnologías inmersivas, pero también participamos con un proyecto que armamos con un grupo ahí en el momento. Y fue muy interesante porque hasta, o sea, Vaya Conejo era el grupo de música, por si quieren buscarlo. Okay. Es como un grupo independiente que tiene un par de temas arriba ya. No habíamos trabajado aún lo que es la digitalización de escenarios, como una experiencia digitalizada. No lo habíamos trabajado porque al final veníamos del 360, de la realidad virtual, y no habíamos podido demostrar nuestras capacidades creativas aún en una experiencia. Y articulamos, pues en una semana y poco. Evidentemente la experiencia no quedó finalizada, ¿no? Porque, bueno, pues en una semana no puedes armar la experiencia tan compleja que queríamos armar. Pero fue muy interesante ver cuál sería el proceso creativo, la metodología, qué equipo necesitas para armarlo y que sea fluido. Y no sé, a mí estoy muy orgullosa de esa experiencia de esa semana y pico trabajando intensivo. No sé, quedé muy, muy feliz. Igual, si quieren ver cómo el proceso está en Sonidos Inmersivos, ahí subimos cómo lo fuimos armando, porque igual puede servir a otros creadores de repente para decir, pues yo lo puedo armar de la misma manera, o me parece interesante la metodología o herramientas que usaron. Eso también es súper clave. Tú como creativa, y que nos cuentas que te encanta el tema de ser autodidacta, y ahora que platicas sobre metodologías, ¿cómo le haces para ligarlo? Muchas de las personas nos imaginamos que la gente creativa es gente que nada más improvisa y se la pasa como yendo por la vida, y a lo mejor sí, pero pues también sigues como ciertas cosas o ciertos patrones donde tienes tu forma de llegar como un objetivo. O sea, Pili, ¿cómo le hace? ¿Cuál es la metodología de Pili para ser creativa en concreto? Depende del área. A ver. Claro, o sea, eso de improvisar creo que no funciona. A mí no me funciona, desde luego, y creo que no... O sea, creo que el improvisar en una lluvia de ideas está genial. Y es ahí donde tienes que improvisar y donde tienes que ir a la locura, ¿no? Sí. Pero luego todo ese contenido, todo ese impulso creativo, tienes que organizarlo e ir bajando la tierra y como... quitándole el polvo para ver realmente dónde está la joyita, ¿no? E ir desenterrando el diamante en bruto. Entonces, por ejemplo, ya vamos a poner el ejemplo real de Vaya Conejo. Para trabajar la dirección creativa, el artista tenía ya muy desarrollada una visión. Y eso estaba maravilloso. O sea, es como que genial que venga un artista y te diga, me identifico con estos estilos visuales, con esta paleta de colores, estos conceptos son los que tienen que ver con mi disco, no sé, eso es... No todos los artistas a veces lo bajan a tierra, ¿cierto? Están como, me llamo de tal forma, pero no sé por qué me llamo así. ¿No? Están como en el impulso creativo aún, pero no lo han aterrizado. Ajá. Y él venía como una metodología también por el sello donde trabaja, que les imponen, ¿no? Tener este como book de conceptualización de su discografía. Entonces, para trabajar la dirección de arte, lo primero que yo hice, una vez que ya escogimos el tema, evidentemente, escucharme el tema, o sea, apartamos de esa base, sí. Leer el texto, porque yo creo que en todos los idiomas las letras son importantes, pero yo creo que especialmente son importantes
en castellano, no sé por qué, en español me parecen como realmente mucho más relevantes. Yo sé que en todos los idiomas, pero en castellano es que de verdad le ponemos ojo a lo Sí, que estamos sí. componiendo. Sí, hay mucho una sentimiento, intención mucha clara alma ahí, comunicacional. claro. Sí. Entonces, una vez que ya tenía ahí un poco sus conceptos en mente y ya me estructuré su canción, la diseccioné sin consultar al artista. O sea, la diseccioné y dije, esto significa esto, esto significa esto, esto significa esto otro. Armé una historia, armé una narrativa, porque tenía también que ver con el diseño de la experiencia, y se lo expuse, ¿no? Llegué al artista y le dije, hola, esto es lo que he pensado para tu experiencia. Hola, soy Pili y acabo de destruir tu canción. Acabo de desfragmentar y no Claro. sé si esta era tu intención. ¿Era tu intención o no? Y ahí se abrieron nuevas pepitas. Oye, pues esto nunca lo había pensado, me parece genial, esta idea no sé qué, esto es que es así. Y luego ya lo fui construyendo con el artista directamente, mano a mano. Entonces, para trabajar, por ejemplo, ya estamos, la parte teórica de la narrativa ya estaba construida. Ahora ya, ¿cómo se va a ver esto? Sí. ¿Cómo se van a ver los escenarios? ¿Qué personajes? ¿Qué se va a poder hacer dentro de la experiencia, ¿no? Que el espectador se mete y qué es lo primero que ve. Bueno, pues eso se fue construyendo también. Ya habíamos construido la narrativa, visualmente se fue construyendo con una ilustradora y junto al artista. Entonces nos funcionó muy bien trabajar el Milanote, que bueno, puede ser cualquier aplicación realmente. Un Milanote es una aplicación donde tú puedes subir pues fotos y vas creando pues como en un panel en blanco, como en una pizarra en blanca, vas pegando fotos que te inspiran y referencias visuales, texto, ¿cierto? Paleta de colores, en fin, lo vas estructurando. Puede ser, como te digo, cualquier aplicación, podría ser Trello también, no sé, cualquier aplicación donde puedas virtualmente en un equipo remoto, pues presentar diferentes opciones y ir como construyéndolo colaborativamente. Y en base a eso, cuando ya todos habíamos, bueno, en este caso el artista, yo y la ilustradora habíamos puesto las referencias visuales, pues fuimos tomando decisiones. Una vez que está todo ese barullo de lluvia de ideas, ya hay que, de todo este barullo, de toda esta montaña, hay que llegar a la pirámide y sacar la pieza que es la que cobra sentido. Y lo fuimos estructurando así. Yo creo que, por ejemplo, respecto a comunicaciones, ¿no? Que es otro tema que veo bastante. ¿Cómo me estructuro? Usamos Jira. O sea, al final usamos metodologías ágiles que van por paneles con estas son mis tareas pendientes, esto es lo que puedo hacer esta semana, cumplir esos objetivos esta semana o no los cumplí. Y eso lo voy itinerando, ¿no? Pues esta actividad que tengo que hacer esta semana ya no es prioritaria porque ha surgido una actividad más prioritaria, la paso al panel de tareas por hacer y vas pues itinerando las tareas, flotándolas de un lado a otro de forma dinámica. Está genial, o sea, lo que te digo, muchas de las veces pensamos que es un proceso donde a veces vemos el producto ya terminado y no nos damos cuenta de lo que está sucediendo detrás, ¿no? A mí me encanta ver los documentales o videos donde explican precisamente eso, de cómo fue el proceso creativo para llegar a lo que estamos viendo, porque, bueno, tú como diseñadora, no eres diseñadora, pero comunicadora y todo lo que has trabajado, dicen mucho que el diseño, y también lo platicamos con uno de los invitados aquí en el show Singular, el diseño resuelve cosas, ¿no? Y el buen diseño no se siente, ¿no? También es lo que muchos dicen. O sea, llegar a ese concepto de dejarlo tan limpio que tú sientas que siempre fue así, es como un proceso increíble. Y lo puedes llevar a cualquier lado, o sea, porque mencionabas, no sé, por algo hablan mucho del tema de design thinking o pensamiento de diseño y esto lo están aplicando a cualquier cosa. Volvemos al punto de, pues muchas de las veces los conceptos que tú aprendes de un tema que a lo mejor no tienes ni idea de cómo se puede conectar, de pronto encuentras la manera y pues se revoluciona el asunto, ¿no? Está increíble. ¿Cuáles son los proyectos ahora que siguen para sonidos inmersivos? ¿Cuál crees que tú ves como que es la gran meta de aquí a... Bueno, ya me dijiste como algunas cosas que quieres lanzar de la aplicación, etcétera. ¿Qué es lo que te emociona de lo que viene, pues, con sonidos inmersivos? Claro, la meta ahora mismo es construir la aplicación, básicamente. En eso estamos este año. En septiembre vamos a tener una primera versión beta de la aplicación, pero va a ser como de forma privada. Porque de septiembre a marzo vamos a entrar en la etapa de validación. De hecho, mira, me viene genial este espacio para pedir a la gente que me esté viendo o me esté escuchando que si se meten en nuestro Instagram, Sonidos Inmersivos,
se pueden inscribir para ser beta tester de nuestra aplicación. Eso mira. es muy importante. Vamos a elegir de la gente que se inscriba. Bueno, uno, porque si se inscriben, cuando tengamos la aplicación arriba, le vamos a mandar invitación, por supuesto, para que la empiecen a probar. Pero también estamos escogiendo, o queremos escoger a una serie de personas para que la prueben, ¿no? Y ojalá que sean personas de diferentes partes del mundo. O sea, porque al final, como digo, vamos a empezar con Chile y con música chilena, pero de ahí vamos a ir a Latinoamérica y de ahí al mundo. O sea, entonces sí. me sirve cualquier persona que ame la música, en el fondo. Cuenta conmigo, yo me apunto. ¿El qué? Yo me apunto, y es claro, sí. Pues inscríbete. Pero sí, estoy entusiasmada porque además de la aplicación también estamos trabajando en paralelo la primera experiencia inmersiva que va a haber, ¿no? Que va a estar en el lanzamiento de la aplicación. Entonces estoy como en esas dos partes. Optimismo, que en marzo terminemos la aplicación y esté validada y salga ya al mercado y ya se empiecen a subir más contenidos. O sea, como visión para 2022, que este año ya hemos podido hacer las alianzas para que el año que viene haya, por ejemplo, un concierto mensual dentro de la aplicación. Wow, pero en la aplicación se van a hacer más cosas. Ajá. Ese es el tema. No solo va a ser conciertos. También queremos implementar juegos. Y también queremos que sea una zona de encuentro. O sea, como va a ser como una especie de videojuego, ¿no? Es que no me gusta como hacer referencias, pero para que nos entendamos en terminología, te vas a conectar al PC y vas a estar con un avatar virtual en un entorno virtual, pudiendo hacer nexo de unión con gente en el mundo virtual, ¿no? Wow. Así como Sims, pero versión 5.0. Música. Claro, sí. Y solo de música. Es como va a ser un encuentro de las músicas, ¿no? Y de la gente que ama la música. Sin odio y sin cosas raras de la sociedad. Claro, sí, ya no vas a poder aventar el vaso si es adelante. Haters baneados. No, puedes reventar el vaso si quieres, pero no reventárselo a un avatar que le sangre la cabeza, ¿sabes? Claro, no va a haber PvP, no va a haber. Y sí, porque sí, me acuerdo que siempre aplicaba también la de pues irte moviendo poquito a poquito para llegar hasta mero adelante y ya quedar pegado a la valla, que luego te arrepentías en un momento porque toda la gente te iba empujando, entonces quedaba así como prensado. Pero pues es genial. Igual, no, o sea, esta parte como del concierto virtual y las ideas que nos estás contando son increíbles. Ojalá mucha de la gente que nos escuche sí se apunte como beta testers en la aplicación y que pues tengan todo el éxito que se merecen, ¿no? Y muchísimo más. Yo creo que les va a ir súper, súper, súper bien. Pili, pues yo creo que vamos terminando. Muchas gracias por haber participado en esta edición, en este episodio del show singular. Y yo creo que con lo que nos contaste al principio de lo que te encanta del asunto como futurista, medio, ¿cómo le llaman como el punk? ¿Cyberpunk? Cyberpunk, exactamente. Yo creo que tu respuesta va a ser súper interesante. Y es que empezamos hablando sobre el tema retro y ahora queremos hablar sobre el tema futurista, precisamente. Y es, ¿qué invento te gustaría que existiera en el futuro? No sé, en 50 años, por ejemplo. Puede ser cualquier cosa que se te... O menos, ojalá menos años. Ojalá menos, claro, sí. Ojalá nos alcance a vivirlo, ¿no? Claro, a mí lo que me gustaría que se inventara ya, ahora mismo, ya, o 50 años, ojalá que ya, para que yo lo viva también. Me gustaría que hubiera dispositivos, vamos a poner lentes de contacto, Okay. Ni siquiera lentes de contacto, integrados en ti, como que seas una persona biónica. Sí, un cyborg, ¿no? Un cyborg, que integres donde puedas tener como la conectividad o ciertas guías que usas con dispositivos externos. Vamos a poner un ejemplo básico. Google Maps, ¿vale? Para ver, estoy por México, me perdí en México y uso Google Maps, ¿cierto? Para guiarme por México, ¿cierto? Por tal ciudad. Vale, eso que estuviera integrado con realidad aumentada dentro de mi visión y que yo lo pudiera activar y desactivar, eso me parecería un invento excelente y maravilloso y súper útil. Como tener implantes que mejoren o que mejoren, que expandan nuestros sentidos. Más que mejoren, que expandan nuestros sentidos. Ese invento. Y tengo millones de inventos que te podría decir que me encantarían que existieran. Dale, top 3. ¿Puedo? Ya, vale. Vale, estábamos en que expandan nuestros sentidos. Vale. Otro, que
el teletransporte. O sea, claro, como sí. si fuera un superpoder sería el mejor superpoder, pero si existieran cabinas que teletransportan a diferentes sitios, eso sería el mega invento del siglo. Claro. Imagínate que yo cruzo una puerta y estoy en mi casa, en España. Maravilloso. Cruzo una puerta y estoy ahí contigo haciendo el programa. Maravilloso, el mejor invento del siglo. Sí, o sea, ya te hubieras traído así un poquito de jamón serrano y un poquito de unas piscolas y listo, aquí estaríamos. Claro, el mejor invento del siglo sin duda. Cabinas teletransportadoras. Ajá, totalmente. ¿Y el último? Es que claro, si pudiéramos expandir las cabinas teletransportadoras para ir al espacio y habitar países, o sea, habitar planetas, no países, planetas, sí. Sería igual muy interesante, no sé, como la cabina que te lleva a la luna, no sé, y te vas con tu traje espacial en la luna dando un paseo el fin de semana. ¿No sería maravilloso como que tengas un traje que te permita ir a otros planetas? Sí, yo creo que esos tres, yo sí siento que son súper viables. O sea, el tema de ser cyborg, pues creo que precisamente Elon Musk está sacando esta empresa que se llama Neuralink o algo por el estilo, que ya está vinculando este rollo. Muchos decían los conspiracionalistas, o conspiracionistas, no sé cómo se diga. Decían que las vacunas del COVID pues iban a implantarte un chip que pues con eso te iban a controlar. Es como, compadre, no te das cuenta que ya te tienen bien controlado con tu celular y con lo que sí, dices. No te hace falta que te metan nada. Claro, exactamente. Y con la teletransportación pues sí está... todo mundo queremos teletransportación. Yo también... Oye, no todo el mundo, porque hay gente que le dices, ya, ¿cuál es tu superpoder? O sea, si tuvieras que elegir un superpoder, ¿qué superpoder? Y mucha gente dice volar. Sí, es lo más aburrido, o sea... La gente que te responde otra cosa que no es teletransportación, aléjate de ella. Es como claro, porque volar es súper mal superpoder. Piénsalo de forma realista, volar, Ajá. ¿vale? Voy volando ahora mismo... Y me congelo para empezar. Si voy volando, me congelo. Y si no voy volando en las nubes y voy volando a ras del suelo, me como todos los mosquitos. O sea, ¿qué me estás contando? O sea, es que volar es el peor superpoder del mundo. Totalmente. Y aparte con teletransportarte, pues es en el momento. Y volando todavía te vas a tardar en lo que vas a llegar al y otro te lado. cansas, ¿no? ¿Qué dices? Bueno, teletransporte. No sé claro, sí. Esta es la solución. Entonces, próxima incubadora donde ya cuando Pili sea multimillonaria y tenga la opción ahora sí de crear su propia incubadora para acelerar proyectos, solamente va a aceptar proyectos de teletransportación y de cosas biónicas. Sí, eso que has dicho de cuando sea millonaria, eso es muy interesante, como para cerrar la idea. Ajá. Es una lata tener que como... Cuando tienes un sueño o tienes un emprendimiento o tienes una idea, ¿cierto? Que al final cuando te llegas a la vida real a exponerlo para buscar financiación y llevar a cabo tu idea, ¿no? Sí. Al final tienes a gente de cuello y corbata que te dicen ¿cuándo va a ser rentable? ¿Cuánta rentabilidad hay? No sé qué, no sé cuántas. Y de repente yo creo que no todo tiene que ser súper rentable y que la intención es ser millonarios. Yo, desde luego, mi intención no es ser millonaria, mi intención es crear una plataforma que sea útil para los músicos y que todos ganemos. No yo que solo gane esclavizando a la gente que sabe obligación. No es el tema. Que sea un sitio de conectar personas y de conectar personas con artistas. Y si yo gano algo en el camino, como para mantenerme lo justo para pagar mi casa y mis cuentas, yo seré feliz. Qué genial. Y súper buen mensaje para cerrar, Pili. Y tienes toda la razón. Yo creo que este asunto como de ver un poco, bueno, no un poco, mucho más allá de solamente emprender por ganar dinero. Creo que te da un sentido de propósito y de pertenencia mucho más grande, ¿no? Y precisamente te conecta de una forma más pues sustancial con la gente que está alrededor. Como que realmente haces conexiones importantes. Lo que mucha de la gente ve o no vemos cuando salen las películas estas de los artistas y cómo les fue en su vida. Son pura gente que nada más estaba alrededor porque pues tenían el poder, la influencia, el dinero. Pero pues se pierde como este sentido de conexión real, ¿no? Cuando estás como en este mundo de emprendimiento con algo tan trascendental de querer como impactar en algo, ya es algo súper genial y pues digno de admirarse tal cual. Entonces, muchas gracias, Pili, por haber estado. Me saludas a los demás socios. Cuéntanos dónde seguimos. Te seguimos a ti y seguimos a Sonidos Inmersivos para saber lo que viene en tus próximos proyectos. Vale, en Sonidos Inmersivos yo creo que el Instagram es la red que más activa está. Igual no estamos constantemente subiendo tampoco cosas porque ahora estamos centrados como trabajando no cara al público, por decirlo de alguna manera. Sonidos Inmersivos es sonidos _inmersivos en Instagram.
También estamos en LinkedIn, en YouTube, si quieren ver lo que estábamos hablando de cómo fue el proceso de trabajar esta experiencia inmersiva con Vaya Conejo. Bueno, pues ahí pueden ver el contenido y algunos videos 360 que trabajamos con diferentes artistas independientes en la primera etapa de sonidos inmersivos. Bueno, si buscas sonidos inmersivos en YouTube, no te van a salir muchos, te vamos a salir nosotros. Logo verde, sonidos inmersivos. Estamos haciendo el rebranding, de hecho, ahora dentro de poco vamos a tener este loguito, ahora no lo tenemos, pero en futuro va a ser colorido y... Mira, estamos con los spoilers aquí entonces. Sí, y nada, yo soy p.huertos en redes y me pueden encontrar igual, si buscan en sonidos inmersivos, hay varias fotos mías de talleres que he hecho y charlas, así que obvio que me van a ubicar en cualquier momento. Y también por si la quieren invitar, ya pueden hacer ahí su agenda con Pili, aprovechando la virtualidad, y si no, pues ojalá un día te lleven o te traigan a Monterrey o a cualquier parte de México donde quieras ir. Claro, yo creo que ojalá que en un futuro sigan, aunque ya no exista el COVID y ya por fin superemos esta apocalipsis de virus y ya podamos volver a la calle a hacer vida normal, me gustaría que siguieran conviviendo los espacios físicos con los virtuales. Eso es lo que yo creo, lo que me gustaría que se instaurara, ¿no? para futuro. Que no solo haya conciertos físicos, que haya conciertos físicos y versiones virtuales, porque así democratizas también el acceso a la música, ¿no? Es como ya no tengo que ir a la capital de Chile, Santiago, para ver a Muse, sino que puedo ver a Muse desde Punta Arenas. Genial. O sea, es diferente la experiencia que voy a tener si voy a Santiago. Igual que va a ser diferente el costo de si voy a Santiago o me quedo en mi casa. Y respecto a sitios de networking, conferencias y todos estos temas que estabas diciendo, qué bueno ahora que me puedo conectar al Miden, por ejemplo, o a Steropsia de forma digital. Ojalá que sigan manteniendo esa conexión para la gente que no puede costearse o que no puede asistir de forma presencial, que se siga manteniendo este híbrido de la virtualidad y el mundo físico. Muy bien, pues muchísimas gracias, Pili. Otra vez te mando un abrazo a la distancia, hablando de la virtualidad y todo el rollo. Y pues muchas gracias también a ustedes por habernos escuchado en este episodio de El Show Singular. Les recordamos suscribirse en YouTube y seguirnos en Spotify. Cuídense mucho, hasta pronto. Finalizamos una transmisión más de El Show Singular. Hasta el próximo reencuentro.